Buenas noches, un gusto estar otra vez hoy martes de Empoderando CR, con mi compañera Laura. Hoy tenemos una gran invitada, Daniela Gutiérrez, una gran coach, y nuestro compañero Jorge Ródenas, que también nos acompaña, como dicen, desde cabina. Él nos ayuda en toda la parte de la transmisión. Para nosotros es un placer poder compartir hoy martes nuevamente con ustedes estos temas que queremos que poco a poco vayan ayudando a cada vez hacer que nos empoderemos más, a que sigamos siendo mejores personas, a que seamos mejores profesionales, a que seamos cada día la mejor versión de nosotros mismos, y nuestra idea es contribuir al desarrollo de cada uno de ustedes en la vida en general. Laura, buenas noches. Te cedo la palabra. Buenas noches, Juan Carlos, Dani. Buenas noches a todos ustedes que a través de este canal nos están acompañando nuevamente en un martes más de empoderamiento. Es para nosotros un honor y un gusto que nos estén acompañando y que a través de todos estos martes les hemos estado ofreciendo una serie de charlas que nos ayuden a poder cambiar lo que deseamos cambiar en nuestras vidas, a poder obtener esa versión que deseamos de nosotros mismos. Es importante que hemos pasado a través del ser nosotros mismos, de las máscaras que muchas veces o personajes tenemos que enfrentar o vivir para poder hacer frente a la vida, por trampas que se nos presentan para el aprendizaje, el hecho de que a veces nos da miedo las cosas y por eso postergamos nuestros sueños o lo que queremos cambiar. Se nos ha invitado también a darnos cuenta, a observarnos a nosotros mismos y a observar el mundo o interpretarlo desde otro ángulo para poder obtener resultados distintos. Y hace una semana estábamos viendo el manejo de nuestras emociones, que no hay emociones ni buenas ni malas, sino que simplemente son los momentos que estamos viviendo y que tenemos que también aprender a cómo hemos cultivado nuestro coeficiente intelectual, también cultivar nuestra inteligencia emocional, porque a través de esta coherencia del lenguaje, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, es que logramos comunicarnos con los que nos rodean. En esta noche, Daniela desde México, Daniela Gutiérrez, una gran amiga y sobre todo una gran persona, ella nos introduce la frase: la felicidad solo es posible ahora. Esto es importante que lo meditemos porque hemos visto cómo a veces postergamos nuestros sueños y esos sueños son las cosas que nos hacen autorrealizarnos. Ella es coach, es consultora, es facilitadora y es cofundadora de Emoción Consultores y de la plataforma Better Online de cursos en línea, que por cierto al final de la charla vamos a estar rifando una beca del 40% del curso que ellos dan de la introducción al mindfulness, el cual pues en lo personal yo lo llevé y me encantó. Siempre había sido muy escéptica de la meditación y ella me llevó y me guió en este mundo de la meditación, el de contactarnos con nosotros mismos. Donde, aunque ustedes no lo crean, pues el cuerpo nos habla. Ella también tiene formación en psicología positiva, en organizaciones positivas, es coach ontológica y especialista en mindfulness. Su empresa contribuye a que las organizaciones e individuos tengan herramientas para estar bien, satisfechos y felices. Sin más preámbulo, Daniela, te damos la bienvenida y te cedemos la palabra. Muchas gracias, Lau, muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Jorge, por la invitación. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando precisamente de la frase que nos compartía Lau, que la tengo por aquí, que dice: la felicidad solo es posible ahora.
Parece una frase muy sencilla, pero realmente nos habla de mucho. Y eso es justamente lo que quisiera platicar el día de hoy con ustedes, el arte de vivir en el presente. Y vamos a hablar un poco acerca del estrés, sobre todo, y de las emociones muy rápido, no como habló Jorge en la sesión pasada de Empoderando, pero sí vamos a hablar un poco acerca de esto. Y lo primero que me gustaría preguntarles, que de hecho los que siguieron la plática de Jorge, los que han seguido las pláticas de Empoderando, Jorge habló un poco de esto. Y me gustaría preguntarles en primera instancia, ¿para qué estás aquí? Pregúntate para qué estás el día de hoy escuchando esta charla, pregúntate para qué estás el día de hoy sentado en esta silla, en esa silla, acostado en esa cama, ¿para qué? ¿Cuál es la razón? Y probablemente haya algunas respuestas de estoy aquí para escuchar la plática, estoy aquí para ser mejor, estoy aquí porque no tenía otra cosa mejor que hacer, básicamente, ¿para qué estás aquí? Y si nos vamos a indagar un poquito más acerca de las razones de por qué hacemos todo lo que hacemos, y podríamos de pronto jugar un poco como al niño chiquito preguntándonos repetidas veces ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Nos vamos a dar cuenta de una última respuesta. De un último para qué de todo ser humano, ¿no? Y eso es justamente como Jorge arrancaba su plática la vez pasada. Estás aquí probablemente porque quieres ser mejor y yo te preguntaría para qué quieres ser mejor y probablemente me dirás para estar más satisfecho o me dirás para hacer mejor mi trabajo y yo te preguntaré para qué quieres hacer mejor tu trabajo y me dirás tal vez para tener más dinero y yo te preguntaré para qué y tal vez me dirás para comprarme lo que me gusta o para dárselo a mi familia, tal vez yo te diré y para qué quieres dárselo a tu familia. Y al final la respuesta, creo, de todos es justamente porque queremos ser felices o para ser felices. Realmente es que todos queremos ser felices y todos de alguna manera estamos buscando nuestra felicidad. A veces en lugares incorrectos, a veces en lugares correctos, a veces pensamos que es algo muy lejano que no va a llegar y a veces pensamos que es un estado. En fin, ¿no? Yo creo que no hay persona que se levante en el día que lo que quiere hacer lo va a hacer porque quiere ser infeliz. Todos queremos ser felices. Sin embargo, me gustaría hacer otra pregunta y es si sabemos ser felices, ¿no? Porque todo el mundo busca la felicidad y tal vez a veces decimos que queremos, que sabemos ser felices, pero yo cuestionaría un poquito esto y cuestionaría que creo que hay maneras o que nos surge un poco maneras de ser y herramientas para ser más felices. De pronto la felicidad es un tema utópico, un tema tabú o un tema muy subjetivo. Sin embargo, es claro, y les muestro aquí algunas estadísticas, que a muchos de nosotros nos faltan herramientas para ser felices, ¿no? México, no sé Costa Rica, pero al menos México está en el primer lugar en estrés laboral. Hay muy pocos mexicanos satisfechos con lo que hacen, no sé tampoco cómo estén en Costa Rica, sin embargo, no dudo que estemos similar, por ejemplo, los trastornos del sueño, las muertes diarias por tabaquismo, el bullying en las escuelas, Jorge hablaba la vez pasada de la pobre inteligencia emocional que tenemos, ¿no? De la depresión, les puedo hablar de la depresión, de la ansiedad, cómo hemos enfrentado esta pandemia, ¿no? Con una cara de felicidad o con una cara de queja, con una cara de espera o con una cara de presencia, ¿no? Cómo realmente, si sabemos, algo que me he estado dando cuenta en esta pandemia es que justamente no sabemos ser felices, es decir, sabemos ser felices si sentimos que todo lo tenemos controlado, ¿no? Y cuando empieza la incertidumbre y se empieza a descontrolar todo, entonces tal vez ya no sabemos ser tan felices, ¿no? Y la cosa es que va a haber muchas situaciones que no podemos controlar, ¿no? Entonces, creo que nos falta un poquito algunas herramientas para ser felices o para ser una mejor versión de nosotros y estar mucho más satisfechos con la vida. De hecho, me gustaría preguntarles, me gustaría que pensaran, ¿no? Algún momento en el que estuvieron felices y en paz, en el que no estuvieron estresados, ¿no? Porque de hecho una de las estadísticas mundiales es que a raíz de la pandemia el estrés, la ansiedad y la depresión va a venir en aumento muy alto para el 2021, ¿no? Entonces, quiero que pienses en ese momento. ¿Cuál será un momento en el que estuviste en paz, en el que estabas feliz, en el que no estabas estresado? Puede ser del día de hoy, puede ser de ayer, puede ser del fin de semana. Y lo más probable
porque he hecho esta pregunta muchas veces, y lo más probable es que me contestes cosas como cuando estaba con mi familia, cuando estaba comiendo, cuando estaba haciendo algún deporte, un ejercicio, cuando estaba leyendo, cuando estaba viendo una película, cuando estaba platicando con un amigo. Lo que tienen en común todas esas respuestas que normalmente la gente me da es justamente que estabas o estaban estas personas en el presente. Es decir, estabas jugando y no estabas haciendo otra cosa más que jugando con tu hija, estabas corriendo y no estabas haciendo otra cosa más que corriendo, estabas concentrado en la carrera, estabas concentrado en el ejercicio, estabas concentrado en la comida, en tu perro, en la cocinada, en tu familia. Es decir, no estabas pensando en absolutamente nada más que en el momento presente. ¿Por qué? Porque normalmente estamos justamente como te presento aquí, ¿no? Y de hecho me gustaría preguntarte qué tan presente estás ahora, porque normalmente nos pasan cosas como estas dos imágenes, ¿no? Sacamos a pasear al perro y mientras el perro lo que está pensando, en donde está concentrado, es en el paisaje y en lo que está ocurriendo, nuestra mente, ¿en dónde está? ¿No? Nuestra mente está en 1001 otras cosas más, menos en lo que está sucediendo. Y te pongo una imagen también por acá, que es una imagen pues chistosa pero real, ¿no? Incluso aunque estés ahorita en casa y no estés yendo al trabajo por la pandemia, normalmente estamos trabajando en la computadora y en qué estamos pensando. Ya que se acaba esto y ya vamos a dormir, ¿cierto? Y cuando nos vamos a dormir, ¿en qué estamos pensando? Bueno, fuera que pensaras ya en que te vas a dormir, pero realmente no. Empiezas a pensar ahora en el trabajo y por eso no puedes dormir, ¿no? Y lo reduje muchísimo, pero más o menos así estamos todo el tiempo en nuestra vida y no me dejarás mentir. Estamos pensando en algo que no está ocurriendo, ¿no? Y cuando estamos pensando demasiado en algo que no está ocurriendo, lo que sucede, o cuando no estamos concentrados, lo que sucede justamente es estrés, ¿no? Obviamente el estrés tiene muchísima definición o mucha explicación biológica, etcétera, pero parte del estrés es que no podemos estar en el presente. Tú mismo dime, cuando estás pensando demasiado en el pasado, existe una depresión o puedes caer en depresión o tristeza. Y cuando estás pensando demasiado en el futuro, lo que está ocurriendo es una ansiedad o un estrés, ¿no? Realmente esta hermosa herramienta que tenemos en nuestra mente de la razón y del pensar, a veces nos juega un poco chueco y más bien pensamos tanto que lo que ocurre es que estamos estresados. Por ahí Mark Twain decía, soy un hombre viejo y he tenido muchos problemas. La mayoría de ellos nunca existieron, ¿no? Esto es precisamente todo el estrés que generamos en nuestra cabeza y el estar pensando demasiado en cosas que ni siquiera probablemente van a ocurrir, ¿no? Pero queremos tener todo bajo control. Sin duda la vida corre muy deprisa en el día de hoy, la era digital nos invade, tenemos que hacer o queremos hacer 1000 cosas al mismo tiempo y esto lo que ocasiona es que justamente estemos distraídos, angustiados y estresados. Hemos generado un cerebro. Nuestro cerebro tiene una condición que es la neuroplasticidad. Es decir, por medio de acciones repetitivas, nuestro cerebro se va modificando, ¿sí? Es decir, probablemente al inicio un futbolista no sepa dominar el balón, pero por medio de acciones repetitivas llega a generar conexiones neuronales para dominar el balón, por ejemplo, ¿no? Hemos generado con esta neuroplasticidad conexiones neuronales que hacen a nuestro cerebro ya sea un cerebro divagante o un cerebro autómata. Y por llamarle de alguna manera, tú piensa en cuál te ubicas más. El cerebro divagante es aquel que no puede estar atento. Justo ayer platicaba con un amigo y me decía, no sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer porque no puedo estar más de 20 minutos concentrado en algo, ¿no? Mi cerebro empieza a distraerse. Ponte a pensar cuando estás leyendo un libro, cuántas veces tienes que regresar a la página anterior, ¿no? Porque leíste, pero leíste, quién sabe qué leíste, ¿no? Porque en tu mente estás pensando en otra cosa. Y esa distracción lo que genera después es una ansiedad porque no estás ni aquí ni allá y no has avanzado y no estás haciendo nada. Y eso nos lleva al estrés o viceversa. El estrés nos lleva a la ansiedad y finalmente son condiciones que comprobado médicamente y psicológicamente nos pueden llevar a la depresión, ¿no? Entonces, este cerebro divagante, estar distrayéndote constantemente, genera eso, genera distracción y genera ansiedad, estrés y finalmente depresión. Y el otro cerebro, estas otras conexiones neuronales que hemos generado, es un cerebro autómata, es decir, este cerebro que hace las cosas como robot de manera automática. Este cerebro que dice que no se da cuenta cómo llegó al lugar en donde llegó, ¿no? Que manejó porque pues ese era el lugar de siempre. Es más,
probablemente llegaste al lugar de siempre, al del trabajo, y ibas a otro lado, ¿no? Este cerebro que no se acuerda si cerró la llave del agua, que no se acuerda si apagó la estufa, que no se acuerda si se enjabonó una axila o la otra, ¿no? Este cerebro que hace las cosas de manera automática. Y fíjense que además de esto generar accidentes, no solamente hemos generado un cerebro autómata en cuanto a actividades cotidianas, sino también un cerebro autómata en cuanto a perspectivas y toma de decisiones, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta de que elegimos una carrera mal o de que el trabajo en el que estamos no nos gusta hasta después de muchos años o que la persona con la que estamos durmiendo todos los días no es la persona con la que yo quería estar. Es decir, a veces tomamos decisiones porque no nos queda de otra o porque las hacemos de manera automática porque la ley de vida que hay que seguir es esta y esta, ¿no? Entonces, tenemos este cerebro autómata que hace que empecemos a quedarnos limitados en cuanto a perspectiva. Carecemos de creatividad y de acción. Muchas maestras cuando hablamos de esta capacidad en las primarias, etcétera, maestras de primaria me dicen, los niños ya no pueden decidir, los niños ya no saben decidir, ¿no? Ya no tienen capacidad de decisión. Y tiene que ver justamente también con esto, ¿no? Con que estamos generando esta perspectiva rígida con un cerebro autómata, ¿no? Entonces, tal vez te identifiques con alguno de estos cerebros, pero la realidad es que nos cuesta trabajo poner atención. Nos cuesta trabajo poner atención, nos dejamos llevar con los pensamientos, nos cuesta trabajo poner atención a nuestro cuerpo, de pronto solamente ya tengo una colitis tremenda, una gastritis tremenda. Hay personas que simplemente de un día a otro tienen un paro cardíaco, de un día a otro se les paraliza un brazo, no lo pueden mover, etcétera, ¿no? Es decir, mi cuerpo a veces me habla y es un poco lo que decía Lau, y nosotros no nos damos cuenta de que el cuerpo me está hablando. Estoy distraído, no pongo atención, estoy todo el tiempo en el celular, no puedo dormir, no puedo poner atención a mis relaciones interpersonales y estas se ven mermadas, ni siquiera a una conversación puedo poner atención en el trabajo, y esto obviamente pues genera justamente lo que llamamos estrés, ¿no? Y me gustaría hacerte una pregunta también retórica, ¿no? ¿Qué crees que podrías mejorar si tu cerebro fuera más atento por más tiempo? Y esta pregunta es clave porque estoy segura que cada uno de ustedes me puede contestar una cosa diferente o similar, pero muchas cosas que mejorarían si estuvieras atento por más tiempo, ¿no? Y aquí te pongo un basquetbolista, porque algo sin duda que mejoraría es tu capacidad física, tu toma de decisiones en cualquier cosa que hagas, si eres deportista, si eres empresario, si eres madre de familia, etcétera. Es decir, serías más productivo probablemente. Hay muchísimas implicaciones. Seguramente tendrías mejores relaciones interpersonales, ¿no? Y con esto me voy a cuáles son las consecuencias a nivel cerebral de no poner atención, ¿no? Porque no solamente es una cuestión de es que no puedo ser feliz, ¿no? Simplemente va mucho más allá. Cuando no estamos atentos, nuestro cerebro, ¿sí? Activa una zona que es una zona del cerebro que justamente se activa cuando no somos inteligentes emocionalmente. Es una amígdala, se le llama que nuestro cerebro está siendo secuestrado, nuestro cerebro está secuestrado por la amígdala, nuestras decisiones están secuestradas por la amígdala. Esto quiere decir que empezamos a tomar malas decisiones, porque la amígdala se encarga de la parte animal, de la parte de la reacción, de la lucha, de la huida, no se encarga de la toma de decisiones. La corteza prefrontal se encarga, entre otras cosas, de la toma de decisiones, de la creatividad, de la memoria, de la empatía y de muchas otras funciones superiores. Cuando yo no estoy atento, cuando yo estoy estresado, distraído, deprimido, etcétera, lo que empieza a activarse es mi amígdala. Y cuando yo estoy atento, ¿no? Empieza a activarse mi corteza prefrontal. Y por eso es que tomo mejores decisiones, ¿no? Por eso es que estoy más tranquilo, por eso es que estoy más feliz y más en paz. Y eso me lleva, obviamente, por obvias razones, si no estoy atento, a cometer más errores, a tener peor capacidad para enfrentar situaciones estresantes, a ser más impulsivo. Todo esto, lo que hablaba Jorge de la inteligencia emocional, tiene que ver también con esta cuestión de la atención. ¿Por qué? Porque mi parte del cerebro que se está activando cuando no pongo atención es justamente la que se activa cuando no soy inteligente emocionalmente.
tengo más emociones negativas, tengo más síntomas físicos de estrés, dolores musculares, la digestión, etcétera. De hecho, en el curso que tenemos en Better Online y del cual vamos a ofrecer una beca, hablamos mucho más de todas estas cuestiones de los síntomas físicos del estrés, por ejemplo. Eres menos productivo, eres menos creativo, tienes menor capacidad de mostrar empatía y de compasión. Entonces, un poquito el mensaje que quiero darte es que si pudiéramos vivir más en el presente, sin hacer muchas cosas a la vez, calmando nuestros pensamientos, un gran reto, y concentrándonos, seríamos más felices, sin agobios y aprovecharíamos más. A esto yo le llamaría un cerebro atento, si pudiéramos generar un cerebro atento. ¿Y cómo genero un cerebro atento? Hay muchísimas maneras de generar un cerebro atento, pero justamente lo que yo les vengo a platicar el día de hoy tiene que ver con una herramienta y un estilo de vida llamado mindfulness, que en español es traducido como atención plena. Mindfulness o la atención plena es justamente ejercitar mi cerebro. Como les había dicho, nuestro cerebro es neuroplástico. De hecho, hay una capacidad que se llama neuroplasticidad autodireccionada. Es decir, cuando yo, por medio de actividades deliberadas, comienzo a buscar que mi cerebro se modifique y genere nuevos caminos neuronales que me lleven a ser, en este caso, mucho más atento, ¿no? Entonces, mindfulness es un poco como ir al gimnasio de la mente, del cerebro, ¿sí? Es ejercitar tu cerebro o ejercitar tu mente para que se modifique tu cerebro. Es ir al gimnasio de la mente, tal cual como cuando vas a vas al gimnasio a hacer abdominales, cuando vas al gimnasio a hacer lagartijas y tu cuerpo se modifica. Bueno, mindfulness presenta una serie de ejercicios y un estilo de vida para presentarnos ante la vida y entonces ejercitar esta capacidad de estar mucho más presente. Hay veces que no basta con la pura voluntad de querer hacer las cosas o echarle ganas, ¿no? La gente dice, ya le voy a echar ganas y ahora sí voy a estar atento, Miss, ¿no? A la maestra. O ya le voy a echar ganas y ahora sí voy a estar atento a lo que me dices, esposo, ¿no? O le voy a echar ganas y de pronto no podemos. Y no podemos justo por eso, porque ya es una condición, es un hábito que nuestro cerebro tiene. Justamente eso queremos, ¿no? Y por aquí hay una frase que está en inglés que dice, the mind is just like a muscle. Y sí, la mente es como un músculo. The more you exercise it, mientras más lo ejercitas, the stronger it gets, se vuelve mucho más fuerte y the more it can expand y se expande mucho más. Y esto es real. Es real que puede ocurrir esto. Y esto lo hacemos a través de mindfulness. Mindfulness es una capacidad que todos tenemos, pero que la hemos perdido, ¿sí? Es decir, es cultivar de manera deliberada el arte de estar en el presente sin juicios, ¿no? Porque de pronto se puede confundir mindfulness o la atención plena con estar el puro placer, ¿no? Va mucho más allá, tiene que ver con aceptar la realidad, con conocernos a nosotros mismos, con hacer una introspección, con conocer a mi mente. ¿Cómo puedo calmar esos pensamientos hasta que yo los conozca? ¿Cómo puedo ser inteligente emocionalmente hasta que no conozca mis emociones, ¿no? Es una práctica constante que por medio de ejercicios logra que empecemos a modificar nuestro cerebro y que también logremos hacer una introspección, ¿no? Entonces, justamente los beneficios de esta herramienta tienen que ver con el manejo de estrés, con los cambios a nivel cerebral, mejoras en el sistema inmune, no voy a hablar pero mejora el sistema inmune, mayor bienestar psicológico, más sentimientos agradables, mejoran mis relaciones, logro mis metas, mejoras en la planeación, la empatía, la creatividad. Y no quiere decir que mindfulness sea la panacea, o sea, esta pastilla que va a solucionar tu vida. Hay muchos de estos beneficios que se alcanzan hasta después de muchos años de practicar mindfulness. Y hay otros de estos beneficios que se alcanzan a la semana de practicar mindfulness, por ejemplo, ¿no? Entonces, es cuestión de práctica, es un poco que yo te diría, la felicidad cuesta trabajo y el manejar el estrés cuesta trabajo, no es una cuestión de una pastilla, ¿no? Es una cuestión de una pastilla que nos tenemos que tomar todos los días, es exactamente como ir al gimnasio, no quiere decir que vayas, realices una lagartija y de pronto ya regresando al gimnasio, tengas bíceps, ¿no? O tengas un cuadrito acá, no quiere decir eso, ¿cierto? De hecho, hay muchas veces que vas al gimnasio, regresas, te ves en el espejo y lo que ves es lo mismo. Y vuelves a ir al día siguiente y lo que ves es lo mismo, ¿no? Esta constancia para generar realmente el cambio que quieres generar es importante y lo mismo ocurre con mindfulness. Si yo quiero generar un cambio a mi nivel cerebral, tengo que hacer esta práctica.
Me gustaría leerles algunas de las definiciones que algunos estudiantes que tomaron nuestro curso de mindfulness colocaron cuando se les preguntó, después de haber tomado el curso, qué es mindfulness. Algunos dicen, mindfulness es una herramienta. Para mí esto es muy valioso porque es de gente que ya vivió mindfulness, porque a veces es muy difícil de explicar y es mucho más fácil vivirlo. Mindfulness es una herramienta que nos sitúa en el presente, siendo consciente de nuestro entorno, evitando responder automáticamente. Me ha situado en la realidad, me ha enseñado a amarme y aceptarme como soy. Es un entrenamiento para saber estar en el presente y la felicidad solo se encuentra en el presente. Y ahí la frase de Thich Nhat Hanh, la felicidad solo es posible ahora. Una técnica para poder disfrutar con plenitud las maravillas de la realidad, un estilo de vida que requiere una práctica constante. Un puente que nos ayuda a reconocer el camino de esta aventura llamada vida, promueve un estado de bienestar y ecuanimidad, favorece un acercamiento y conocimiento profundo de mí mismo, de mi mente, de mi cuerpo, de mis pensamientos y de mis emociones. Esto es básicamente lo que es mindfulness. Es difícil de explicar y me gustaría pedirles que realizaran un pequeño ejercicio conmigo de 4 minutitos para que vivan una de las prácticas de mindfulness. Mucha gente la llama meditación, mucha gente lo llama centramiento. La verdad es que no importa cómo lo llames, es un ejercicio, como si hicieras una lagartija, pero es un ejercicio para justamente aprender a concentrarte. Entonces, te voy a invitar a que si quieres realizarlo conmigo, te coloques en una postura en la que puedas estar unos minutos en silencio, preferentemente con tus pies bien plantados en el piso, con tu espalda recta. Coloca tus manos sobre tus muslos. Te invito a que con los ojos abiertos realices algunas inhalaciones y exhalaciones profundas. Esto va a empezar inmediatamente a calmar tu sistema nervioso, a darle señales de que vamos a estar en calma, darle señales a tu cuerpo de tranquilidad. Te pido ahora que comiences a cerrar tus ojos si esto está bien para ti. Si no, puedes ver un punto fijo enfrente de ti. Te pido que comiences a respirar de manera normal. No es necesario que lo hagas muy profundo, simplemente trata de respirar como el día de hoy te lo pide tu cuerpo. Te voy a pedir que intentes buscar en tu cuerpo algún lugar en donde sientas más presente tu respiración. Es decir, aquel lugar en el que sientas que tu respiración está en tu cuerpo. Puede ser que el abdomen sientas que se mueve. Puede ser que sientas la respiración en tu pecho. Trata de poner toda tu atención a simplemente sentir lo que se siente inhalar y exhalar. Puedes sentir la temperatura del aire entrando por tus fosas nasales. Puedes sentir la velocidad con la que estás respirando, si es corto, si es larga la respiración. Sin alterarla, simplemente pon total atención por unos segundos solo en tu respiración. Y tal cual, como te dije al inicio, nuestra mente, además de que está hecha para pensar, empieza a divagar. Seguramente tu mente ya se está yendo por otros lugares que no tienen que ver con la respiración. Esto es un reflejo de cómo somos. Te voy a pedir que dejes pasar esos pensamientos y te des cuenta de que te estás distrayendo. Cuando te des cuenta de que ya no estás aquí, intentes regresar a poner atención a tu respiración. Inhalando y exhalando.
descansando toda tu atención en tu respiración. Te voy a pedir ahora que inhales profundo. Puedes exhalar expirando. Inhala. Profundo y exhala y suelta por un ruido. Y puedes ir abriendo tus ojos. Abre tus ojos. Y probablemente fue un ejercicio fácil o tal vez difícil. Tal vez vinieron muchos pensamientos a tu mente. Tal vez te intentaste o te empezaste a quedar dormido. Y esto es un reflejo justamente de cómo está nuestra mente. Es un reflejo de cómo nos hace falta poner atención. Tal vez te relajaste. También el hecho de relajarte es uno de los beneficios de mindfulness, porque simplemente estamos calmando nuestro sistema nervioso y estamos llegando a unas ondas cerebrales que son unas ondas cerebrales que nos indican un estado antes de estar dormido, que es un estado de relajación en nuestro cuerpo. Este es un ejercicio de los que hacemos en mindfulness. Sin embargo, hay otras maneras de practicar mindfulness. Lo que yo te diría y los consejos que yo te daría tienen que ver con que la felicidad y que el manejo de estrés tiene que ver con esta capacidad que tenemos que ejercitar de estar en el momento presente, de hacer una sola cosa a la vez. ¿Sí? El secreto para tener buena salud, tanto mental como física, es no rumiar en el pasado, preocuparse por el futuro o anticipar los problemas. Radica en vivir en el momento presente sabia e intencionalmente. Creo que esta palabra de intencionalmente nos dice mucho. Vivir en el presente no es una cuestión que sucede solita, es una cuestión que tenemos que forzar, porque solito lo que nos pasa es vivir en el pasado o vivir en el futuro, ¿cierto? Y bueno, antes de explicarles un poquito acerca de un curso al que quiero invitarles, me gustaría saber si por ahí hay algunas preguntas. No sé, Juanca, Lau, si tienen por ahí algunas preguntas antes de invitarlos al curso. Bueno, escuchándote, Dani, a mí me surgieron un par de preguntas y también invitamos a los que nos están siguiendo a través de Empoderando CR. Si gustan hacerle alguna pregunta a Dani, la pueden hacer en el chat y nosotros con mucho gusto se la estaríamos transmitiendo a ella. Una pregunta que a mí se me ocurrió es, ¿por qué a nosotros, los seres humanos, nos cuesta hoy en día poner atención? Pues esto tiene que ver justamente con las actividades y con todos los hábitos que hemos generado desde pequeños, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que se nos ha inculcado que tener el control es lo más importante, en la que se nos ha inculcado que tenemos que ser capaces de hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? En donde las redes sociales nos están haciendo estar muy distraídos todo el tiempo y no quiero decir que sean malas, pero sí quiero decir que la naturaleza de la sociedad en la que vivimos y del mundo en el que vivimos ha generado estas conexiones neuronales de un cerebro distraído o autómata en vez de generar un cerebro atento. Es decir, las actividades que estamos haciendo es un poco como decir ¿por qué el calentamiento global o por qué la pandemia o por qué todas estas situaciones? Pues por hábitos que hemos generado la sociedad y exactamente lo mismo con nuestro manejo emocional. Estamos acostumbrados a no conocer nuestro cuerpo, a no conocer nuestras emociones, a hacer muchas cosas a la vez, a vivir deprisa y esa costumbre justamente nos ha hecho tener este tipo de cerebro que nos impide poner atención y cuando queremos poner atención, entonces ya no es tan fácil porque ya estamos hablando a nivel cerebral, ¿no? Daniela, una pregunta, tal vez a toda la gente que nos está acompañando hoy le gustaría conocer un poco de dónde más o qué autores podríamos leer para conocer un poco más de este tema, ¿verdad? Y poder profundizar al respecto.
Sí, pues justamente les recomiendo un autor que fundó una metodología basada en mindfulness para reducción de estrés de la clínica de Massachusetts en Estados Unidos. Es muy famoso y se llama Jon Kabat-Zinn. Jon, Jon, Kabat, con K, como se escucha, Zinn, Z-I-N-N. Y Jon Kabat-Zinn justamente nos habla mucho acerca de la atención plena. Por ahí Richard Davidson, incluso Daniel Goleman, del que habló también Jorge la vez pasada, hacen muchísimos estudios a nivel neuronal y psicológico, contrarrestándolos o empatándolos con mindfulness y la atención plena. También les recomiendo a Thich Nhat Hanh, que por ahí es la frase que puse al inicio, para poder profundizar en estos temas, pero pueden buscarlo así como mindfulness, ¿no? Y bueno, obviamente recomendarles pues inscribirse a nuestro curso, que ahorita les voy a dar el anuncio y les voy a ofrecer la beca, pero esa es otra manera de adentrarse y leemos justamente estos autores en el curso de los que les acabo de mencionar. Dani, tenemos dos comentarios. El primero es de Miguel Rodenas y él nos dice, no es posible que se requiera una cierta dosis de estrés para obtener concentración. Sí, sí es posible. De hecho, algo que vemos justamente en el curso es que el estrés es bueno y necesitamos estrés para sobrevivir. El problema es que esta pequeña dosis de estrés ya la estamos haciendo, no una pequeña dosis, es decir, estamos haciendo una gran dosis. Entonces, no es que necesitemos estar estresados para poner atención. Esa gran dosis que le estamos dando a nuestro cuerpo y nuestro cerebro de estrés, causada muchas veces por nuestra mente, nos lleva a muchísimas enfermedades. Y esa dosis de la que hablas, Miguel, tiene que ver, no es una dosis de estrés, pero es una dosis de alerta, de estar alertas. Cuando yo estoy alerta, genero ciertas hormonas que tienen que ver con el estrés, que es el cortisol. De hecho, el cortisol ya lo tengo, ¿no? Incluso cuando me voy a dormir, el cortisol, la generación de cortisol, esta hormona en mi cuerpo, baja. Y lo que aumenta cuando me voy a dormir es la melatonina, por ejemplo, ¿no? Y por eso duermo. Pero cuando tengo demasiado cortisol, esa hormona está demasiado, ese neurotransmisor está demasiado excitado, por eso no me puedo dormir. Entonces, de lo que hablas es, sí, por supuesto, ¿no? Necesito un poquito de cortisol, digámoslo así, de excitación en mi cortisol para poder poner atención. Sin embargo, me dejo ir, ¿no? Y no es solo una pequeña dosis, ¿no? Entonces, tiene que ser una dosis suficiente para que no me altere y yo simplemente esté atento. Pero casi siempre cuando estoy atento, genero menos cortisol y genero más otras hormonas, ¿no? Como probablemente la oxitocina o algunas otras hormonas. Pero entiendo y tiene sentido lo que dices, Miguel. Sí, aquí es importante siempre que pues todo en la vida requiere de un equilibrio, ¿verdad? Y ese equilibrio es el que tenemos que ir encontrando a través de las diferentes formas de poder concentrarnos, de poder poner más atención a lo que está pasando. Interesante lo que decía, es que muchas veces nuestros pensamientos están más en el pasado, en el futuro, en lugar de estar en el hoy, ¿verdad? En lo que estamos viviendo en este instante. Con base en eso, Marlon Marín nos hace el siguiente comentario unido a la pregunta. Dice, nuestro cerebro siempre está pendiente de 1000 cosas, de mi casa, de mi trabajo, de la familia, de los estudios, de la economía, ¿verdad? Y más hoy en día, con tanto dificultad económica, ¿verdad? ¿Cómo podemos concentrarnos en una cosa a la vez? Y es la pregunta del millón, ¿no? Es lo que les decía, ¿no? O sea, no hay una pastilla para que lo puedas hacer, pero sí hay ejercicios. Es un poco si yo te dijera, ¿cómo le puedo hacer para bajar de peso, ¿no? Entonces, no es que haya una pastilla, hay muchas cosas que puedes hacer y hay muchas cosas que puedes hacer para entrenar a tu cerebro para estar en una cosa a la vez. Y lo primero, o muchas de lo que yo te recomendaría es justamente, obviamente, mindfulness, es decir, la meditación. Y yo te diría, la meditación basada en mindfulness es una meditación que es secular, no es religiosa, es un ejercicio para entrenar a nuestro cerebro a estar en una cosa a la vez. Yo te diría, detente cada vez que te estás dando cuenta
que así me pasaba, ¿no? Me estaba planchando yo el cabello, con el pie estaba recogiendo la ropa y con la otra mano me estaba lavando los dientes. Cuando me estoy dando cuenta que estoy en esa situación, digo, para, ¿no? Y lávate primero los dientes y luego recoge la ropa. Y es una actividad deliberada. Cuando me estoy dando cuenta que me estoy bañando sin poner atención al baño, ¿no? Tengo que regresar y poner atención. Es decir, es algo que constantemente vas a tener que estar haciendo, poner atención. Y justamente el curso que yo les ofrezco tiene que ver con entrenar, con enseñarles de manera teórica y de manera práctica esta herramienta para entrenar a nuestro cerebro a estar más atento. De hecho, es un curso y de una vez se los digo, ¿no? Se los digo de una vez, Lau, o me espero más preguntas. Sí, pues Hay tenemos una, pre- un parcito más ahí. sí, hay una pregunta que Vale. dice, hay una pregunta, Daniela, que dice, ¿hay evidencia científica que la atención plena modifica el cerebro? Sí, sí hay. Cada vez más se están realizando investigaciones científicas de cómo esta herramienta de la que les estoy hablando, ¿no? Que es como si les dijera, es un tipo de deporte, ¿no? Por así decirlo, para entenderlo, un tipo de ejercicio, de que esta herramienta modifica el cerebro. Con muchos años de práctica, les recomendaría justamente leer a Daniel Goleman, les recomendaría leer a Richard Davidson, de estas investigaciones que cada vez más están haciendo acerca de cómo se va modificando el cerebro. Hay unas que todavía no se descubren, falta mucha investigación al respecto, pero ya hay algunas que incluso tienen que ver, por ejemplo, con la longevidad, ¿no? O que incluso tienen que ver con la productividad, o que tienen que ver mucho, por ejemplo, con el cuerpo, con el estado de la salud. El programa que utilizamos en el curso en Better Online está basado en MBSR, quiere decir Mindfulness Based Stress Reduction, y es justamente para personas que tienen, por ejemplo, dolores crónicos. Entonces, también hay mucha evidencia científica de cómo mindfulness y la atención plena ayudan a nuestros dolores crónicos o a mejorar nuestra percepción con respecto a la salud. Con respecto también, Dani, de lo que tú conversábamos sobre el comentario de Marlon, a mí me llama la atención este hecho de que lamentablemente hoy en día estamos inmersos en un mundo donde creemos que tenemos que ser multitarea. Me acordé cuando tú decías, me estoy peinando, estoy lavándome los dientes, estoy tomando decisiones, y es como una carrera de que creemos que la eficiencia está en hacer más cosas y Y no me no dejarán mentir que es al contrario. Es exacto, es justamente el decir, contrario. es el poder, digamos, darnos ese chance de que a veces estamos en la celebración del cumpleaños de un familiar y estamos pensando en que vamos a llegar a la casa y que vamos a hacer esto o lo otro. Y es importante, digamos, que hagamos esa pausa que requerimos para poder, como lo hacíamos en el ejercicio anterior, respirar. Y a veces no nos damos ese chance. Hoy en día parece que las 24 horas no nos son suficientes. Y vivimos como que se nos están persiguiendo. Y eso es lo que no nos deja poder prestar atención a lo que está pasando a nuestro alrededor. Y lamentablemente estamos tan ansiosos por llegar a la meta que nos perdemos el paisaje del viaje. Yo siempre he hecho esa analogía de que es importante de que nos demos cuenta que es importante llegar a la meta, es importante llegar al puerto o a donde queremos estar, pero no podemos perder de vista que es aún también tan importante es llegar como disfrutar el viaje, ver el paisaje, lo que te ofrece el día a día. Y a veces nos hemos olvidado de eso porque parecemos como el correcamino, no sé si se acordarán de esa fábula, donde siempre andaba apurado y nunca tenía, es decir, esa ansiedad de hacer cosas, y al final, como dicen, el que mucho abarca poco aprieta, ¿verdad? Y ni hacemos, ni tampoco sentimos una satisfacción al final. Sí, totalmente de acuerdo, Lau. Justamente
eso es lo que provoca tanto estrés y eso es lo que provoca tanta ansiedad, ¿no? Y es justo algo que te da esta herramienta, esta capacidad de cuestionarte hacia dónde estás yendo, por qué vas tan rápido, qué implicaciones tiene el ir tan rápido para tu salud física, para tu salud mental, ¿no? ¿Cómo podrías ir más lento? ¿Cómo podrías ser capaz de que a pesar de todo lo que ocurre, como la pandemia o lo que no puedes controlar, de todas maneras tú estés ecuánime, ¿no? ¿Cómo poder calmar esos pensamientos? ¿Cómo poder reducir esta ansiedad, ¿no? Estos síntomas físicos? Entonces justamente es lo que lo que pretende esta herramienta, ¿no? Que sin duda podemos practicarla en nuestra vida, ¿no? Y también podemos practicarla de manera de ejercicios, ¿no? Con ejercicios. Sí, Hay una es importante eso consulta. que dices, ¿verdad? De la práctica, de que, como lo decíamos martes anteriores, una de las trampas del aprendizaje es creer que fuimos a un curso o a una capacitación y ya salimos con los conocimientos adquiridos como robots y como que nos programaron y ya toda esta pura vida, como decimos aquí en Costa Rica, sino que lo importante aquí es la constancia, es como ese goteo que tiene que hacer mella en algún momento si somos perseverantes y constantes, ¿verdad? No podemos, como lo decías tú, a veces creemos que porque hacemos dieta un día ya vamos a tener la silueta que esperamos o añoramos, o cuando si estudiamos, leemos un libro ya tenemos todo el conocimiento, sino que lo importante es esa práctica constante, ¿verdad? Y no caer en esa trampa del aprendizaje de no repetir, porque como lo decías tú a un inicio, somos personas de hábitos y el hábito nos hace movernos en una zona de confort. ¿Por qué? Porque nos sentimos bien y estamos tranquilos. Lo importante es que nos retemos a nosotros mismos para seguir creciendo como personas, espiritual e intelectualmente. No nos podemos quedar en la vida, yo a veces pongo esta comparación, como digamos, como nuestra fe. No nos podemos quedar con el traje de primera comunión. Cuando yo tenía 10 años, definitivamente no me cabe ni en una pierna, ¿verdad? Ya he crecido. Y entonces yo espiritualmente tuve que haber crecido también. No me puedo quedar con esa fe de primera comunión. No me puedo quedar con los estudios del colegio, de la universidad. Tengo que seguir ahondando en lo que ya ahora sí ya es más de mi interés y me apasiona. Y no abandonar por angustias lo que a mí me apasiona o los sueños que tenemos. Decías algo, Daniela, Juana, discúlpame que te interrumpí. no, le quería consultar a Daniela. Obviamente todos tenemos que vivir este presente, ¿verdad? Que es el regalo que tenemos, el momento, el momento más importante de nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cómo hacer para tener un balance entre la parte laboral, la parte personal y cómo saber si uno está actuando correctamente, si está desbalanceado o cómo proceder? Porque realmente, digamos, todos en cierto momento en la vida laboral y a veces nos desbordamos en la parte laboral, ¿verdad? Y vamos dejando a veces la parte personal de lado. Entonces, ¿cómo podría haber alguna forma, alguna técnica, algo que nos pueda recomendar para mejorar en este diario vivir, ¿verdad? Sí, creo que lo primero es el parámetro o la medición que puedes utilizar para ver cómo estás. Y por ahí seguramente Lau lo mencionó en su charla, ¿no? Es los resultados que estás obteniendo, ¿no? Es decir, si estos resultados que estoy obteniendo me hacen sentir bien, al inicio de la charla les pregunté, ¿para qué estás aquí? ¿No? Si esa respuesta de para qué estás aquí en tu trabajo, en tu casa, en donde sea, en este mundo, se está cumpliendo con las acciones que estás llevando, entonces pues está perfecto, ¿no? Sigue por ese camino. Pero si te sientes que en momentos te está sobrepasando el trabajo, te está sobrepasando la situación en tu casa, tus emociones, etcétera, pues no estás obteniendo los resultados que quieres. Y ese es el primer indicador para darte cuenta que las cosas no van por ese camino, ¿no? Y lo que yo diría es siempre, siempre, siempre
siempre, escucharnos, que eso es algo que hacemos con esta herramienta de mindfulness, es decir, estar atentos a nosotros mismos, a lo que pensamos, a lo que sentimos, a cómo a qué queremos, en lugar de hacerlo de manera automática, como les mencionaba. Cuando lo hacemos de manera automática, lo que ocurre es que justamente nos invade demasiado el trabajo, nos vamos como caballitos con dos cosas aquí, y solo trabajamos y trabajamos y trabajamos y hacemos las cosas, ¿no? Y se nos olvida que hay algo más y de pronto ya nos damos cuenta que estamos en un pésimo camino y que nos sentimos súper mal, ¿no? Entonces, yo diría, tenemos que quitarnos eso y eso no es tan fácil. Y para mí la herramienta o la técnica que al menos yo practico tiene que ver con la introspección, ¿no? O sea, con estar todo el tiempo preguntándome, ¿estoy bien? ¿Cómo me siento? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por aquí es por donde quiero ir? ¿Qué es lo realmente importante en mi vida, ¿no? Es decir, ¿para qué trabajas? ¿Cuál es la intención real de tus acciones, ¿no? Si trabajas porque quieres llevarle dinero a tu familia, pero no estás con tu familia porque estás trabajando, entonces la intención la estás perdiendo, ¿no? Si trabajas o sea, es decir, ¿cuál es la verdadera intención? Y si realmente lo que estás haciendo, lo estás haciendo con esos resultados, o te están llevando a esos resultados. Tiene que ver de nuevo con este cerebro del que les hablo, de hacer las cosas automáticas, ¿no? O de cómo nos han educado, como dice Lau. Entonces, para mí, la introspección, que también te lo da mindfulness, es una de las principales herramientas para empezar a generar balance en tu vida. Preguntarte todo el tiempo si de verdad estás cumpliendo con esa intención. Si Y quieres, bueno, Dani, si quieren, podrías comentar de tu curso como una de las sí, herramientas claro. que puede ayudar a esa atención plena, a mejorarla, ¿verdad? A dejar de estar tanto en automático. Sí, totalmente. Pues justo la promoción aquí es invitarlos a un curso que tenemos en Better Online, que tiene que ver justamente con enseñarles y practicar lo que es la atención plena, cuáles son estas técnicas y qué puedo hacer día a día. Es un curso que dura 8 semanas, se llama Introducción a Mindfulness para mediar el estrés. Contrario a lo que muchos piensan, no tiene que ver con raparme la cabeza, ponerme una túnica y sentarme a meditar 8 horas al día, ¿no? Tiene que ver con cuestiones teóricas y sí prácticas de concentración durante 8 semanas de manera diaria. Es un trabajo fuerte, es un trabajo intenso que depende mucho de ustedes, pero los acompañamos en este proceso y les enseñamos tanto la parte teórica como la parte práctica. Este curso lo iniciamos justamente el lunes, realmente nuestra primera sesión es el jueves que entra, son los jueves de 7 a 9 y durante la semana, bueno, de 7 a 9 México, durante la 6 con semana, 6, exacto. No queda tan mal, queda perfecto, 6 a 8. Y durante la semana realizan ejercicios por medio de la plataforma y realizan lecturas prácticas. Y los jueves tenemos la clase, digamos, vía Zoom. Aunque se inicia el lunes, realmente nuestra primera clase es el jueves. Entonces, obviamente tenemos planes de pago, nos pueden preguntar, sale pues es bastante económico, ¿no? Y justamente lo que queremos es eso, enseñarles a entrenar su mente, ¿no? Y pues justamente por toda la relación que tenemos con Empoderando, ¿no? Tan cercana, pues es que les queremos ofrecer una beca a todas las personas, bueno, no a todas, a algunas de las personas que se interesen, no todas podemos, y que han ingresado en esta que haya ingresado a esta plática. Entonces, si alguien quiere la beca, el primero en poner a partir de este momento, el primero de poner algún comentario, ya sea ahorita o cuando vean la transmisión, el primero que ponga un comentario ahí pues en esta transmisión de que quiere la beca, el primero en poner quiero la beca, pues se va a llevar una beca del 40% para este curso que inicia el 21 de septiembre. Entonces, pues Marlon, si te interesa, ya es casi que tuya. Ahí nos dicen Lau, pero pues al primero que le interese la beca, díganme, quiero la beca, voy a tomar el curso, lo ponen ahí en Empoderando, Lau me pasa los datos y me pongo en contacto con ustedes mañana o pasado para explicarles toda la mecánica del curso. Y pues nada, invitarlos también a que nos visiten en Better Online. Somos una plataforma de cursos en línea y aquí están pues nuestras redes sociales y nuestra información. Y pues creo que yo es todo lo que tengo que comentarles, Lau. Muchísimas gracias por haberme invitado
Ya saben que Better es su casa y pues muchas felicidades por el proyecto que tienen de Empoderando. No, más bien a ti, muchas gracias, Dani. Si gustas, me ayudas con el compartir para poder Ay, sí, vernos claro. los tres. Sí, claro. Más bien, muchas gracias a ti, Dani, y a todos los amigos que martes a martes nos acompañan. Es importante que muchas veces, como lo decíamos anteriormente, hagamos esa pausa, ¿verdad? Yo llevé ese curso con Dani, me gustó bastante. Los que me conocen saben que soy un poco acelerada y me ayudó a hacer esa disminución que muchas veces es necesaria para poder darnos cuenta de vivir más en el presente. Y que el borbandeo de pensamientos que tenemos muchas veces no nos dominen, ¿verdad? Sino que seamos nosotros, desde nuestra emocionalidad, los que administremos este tipo de los pensamientos que tenemos y que no sean los pensamientos los que nos administran a nosotros. Hoy en día pues vivimos tiempos en los cuales estamos viendo cosas que nunca creímos que íbamos a ver. Hoy fui a hacer un mandado con mi sobrino y él me comentaba, tía, qué increíble ver a todo el mundo con mascarilla. Si me lo hubieran dicho hace un año, parece película apocalíptica, ¿verdad? Y siento pues que lo importante es cómo estamos enfrentando todas estas diferencias o dificultades o momentos que estamos viviendo. Y los que estamos viviendo no solo en Costa Rica, no solo en México, sino a nivel mundial. Lo importante es que aprendamos a tener esa inteligencia emocional que nos ayude a enfrentar estos momentos. Y una herramienta que no es la única, hay muchas, pero esta es una, es a través del mindfulness, ¿verdad? Y yo pues en lo personal les recomiendo a Dani su curso y los que puedan pues lo lleven, que nos sigan también a través de todos los martes, el próximo martes vamos a seguir vamos a hacer como un recorrido por todas las charlas que hemos tenido, como por lo que decíamos, para no caer en la trampa del aprendizaje de creer que ya todo lo hemos visto y ya lo absorbimos, ¿verdad? Sino un recordatorio, que es importante el estarnos, ese goteo, ¿verdad? Que tenemos que tener, de recordarnos porque el cambiar a Laura, pues no es fácil, como cambiarnos a ninguno de nosotros, porque somos el fruto de muchos hábitos, unos buenos, unos no tan buenos, y de salirnos de esa zona de confort para salirnos a una zona de aprendizaje. Te agradecemos, Dani, no sé, Juanca. Bueno, no, de mi parte agradecerle a Daniela, de verdad que un gusto que nos haya podido acompañar con este tema tan interesante que realmente lo pone a uno a pensar, realmente lo pone a uno a pensar con todo lo que ella menciona. Para mí algo súper importante y parte de lo que ella mencionaba es preguntarse uno mismo, conocerse uno mismo, cuestionarse uno mismo. Y todo eso te lleva a un análisis profundo de quién soy, qué quiero en mi vida, para dónde voy, dónde estoy contento, dónde estoy. Y bueno, todo ese autoconocimiento que es tan importante para poder centrarse en las cosas que realmente son importantes en esta vida y bueno, realmente saber para dónde voy, realmente saber para dónde voy, porque me encantaría ser yo el que pongo yo quiero el curso, pero no me dejan participar, pero eso es... Si lo quieres tomar, Juanca, aquí enfrente de todos te digo que te puedo dar la beca solamente por ser de Empoderando. Muchas gracias y me parece que a mí, sinceramente, en lo personal, el mindfulness me ha llamado mucho la atención y me gustaría conocer más, me gustaría aprender más y creo que, bueno, gracias a Dios tenemos la oportunidad de estar en estos martes de Empoderando, agradecerle a Laura, a Jorge, a mis grandes compañeros, amigos, socios, familia y todo lo que son para mí, ¿verdad? Y bueno, seguimos adelante y nos vemos el próximo martes, como dice Laura. Que Dios nos acompañe. Y nos dejamos con la frase, la felicidad solo es posible ahora.
disfruta el viaje. Feliz noche. Buenas noches.